relación a este primer punto, que es en cuanto al suicidio. Aquí en Guatemala, yo he oído muy poco eso. No sé si realmente no tenga noticias, pero pues en mi entorno, en trabajo, vecindario, iglesia, yo no he visto eso. Lo que sí he visto en otros países, sí sucede esto. Japón es un país donde el suicidio hay un bosque donde los muchachos se van a suicidar. O sea que ahí sí. Y en otros países, no sé, pues Estados Unidos tal vez, pero aquí en Guatemala no. Entonces, pues está bien tocarlo, pero para mí que no aplica aquí. Ese es mi punto muy particular. En cuanto el segundo punto era, ¿cuál? El blanco de Satanás. Perdón, es el otro punto era, ¿cuál? Los Los trastornos mentales. Trastornos mentales. Perdón, sí, los trastornos mentales. Pues esto sí tiene un poco de sentido aquí, en el sentido de que él dice que el corazón hace que nosotros, digamos, tengamos una tendencia hacia algo que hace, pues, que yo entendí que se pierde la vida de la iglesia, está uno, más que todo, está en la parte humana. Entonces, como que sí tiene más sentido en cuanto a que muchas cosas del corazón, pues dice, el corazón en forma figurada, pues, que tiende a que haya cierto sesgo, pues, en el compartir de los hermanos. Entonces, y por otro lado toca las virtudes humanas. Las virtudes humanas, pues son las virtudes del Señor Jesús. El hombre, dice, el hombre o la humanidad de Jesús apropiada. Entonces esto sí es muy, pues para mí se me pareció muy interesante de que tengamos esta humanidad de Jesús y su poder de esa humanidad que él tiene y que todos, habla de los jóvenes, pero eso es toda la iglesia, pues, que esté llena de la humanidad de Jesús, de este poder, de su humanidad. Y lo último que tengo aquí es el camino apropiado, que son los 5 puntos que tocan, que es en cuanto al invocar, en cuanto a orarle la palabra o hizo inhalar la verdad del cuerpo, ¿cómo se llama? El espíritu, de que no tenemos que tener un espíritu de cobardía, sino de poder. Y el otro es aquí no entiendo qué es el último punto. El servicio, dice, el servicio de nosotros, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, esto pues lo que yo pude capturar en cuanto a esta lección, pues que sí me parece muy interesante. Muy bien, hermano. Bien. Pues esta lectura sí es bastante interesante y toca el asunto de la mente y el corazón. En cuanto a esto de los suicidios, pues habla aquí, ¿verdad? De que algunos pues tal vez no llegan a ejecutar pues su suicidio, ¿verdad? Sino que tal vez tienen esas ideas, pero el hermano decía algo aquí que a veces con solo contemplar la idea de muerte pues en nuestra mente, como dice aquí al viajar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Cada vez que viajo, me da temor y siento que vamos a irnos a chocar. Ay, perdón. Nos vamos a ir a chocar o algo y nos vamos a morir, ¿verdad? Pero el hermano habla aquí que debemos resistir al enemigo en cuanto a estas ideas, ¿verdad? Y más sucede en los jóvenes, ¿verdad? Que pues tienen ideas extrañas y sus mismas situaciones los conducen a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Otra cosa son los trastornos mentales y habla aquí del corazón, que el corazón es el que causa más trastornos mentales porque nuestro corazón es engañoso. Y me recordé de Jeremías, ay, esta gatita, perdón,
está mordiendo la gatita. Jeremías 17:9, se los voy a leer. Dice, dice aquí, perdón. De Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. ¿Quién lo conocerá? Y dice, bueno, luego habla del 10, dice, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo las partes internas. Pero el corazón del hombre es engañoso y hace que la mente se vuelva a hacer cosas o a obedecer las intenciones de Satanás. En el libro de la economía de Dios dice que la mente es la parte neutral del hombre. Porque por un lado está la carne que obedece a Satanás, ¿verdad? Ahí está inyectado Satanás. El espíritu está, ahí está Dios en nuestro espíritu, pero la mente es la parte neutra. Y el corazón, como dice aquí, en la mente dice es atacada porque el corazón no es recto. Y dice quizá alguien tenga cierta ambición o desea en su corazón. Mientras él no logre satisfacer dicha ambición o deseo y persiste en ello, su mente quedará expuesta a los ataques del enemigo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Aquí los hermanos han dicho, ¿verdad? La parte central del hombre es el corazón. Y es cierto, ¿verdad? En el corazón se juega, juega un gran papel en el hombre. Lo otro que dice aquí es de que en cuanto a todo esto, ¿verdad? Lo que vimos de la fornicación, los suicidios, los trastornos mentales, todo esto tiene una solución. No es que los jóvenes estén pues ya ni modo, ¿verdad? Por ser jóvenes ya están echados a perder, sino que la solución a todo esto es la humanidad del Señor. Ante la situación tan degradada y tan corrupta que existe entre nosotros, la única solución es la humanidad del Señor. Porque ante la humanidad tan mala que nosotros tenemos, la humanidad del Señor es más fuerte. Y dice aquí que nosotros no necesitamos gran poder o grandes cosas para vencer todos estos puntos que vimos, sino necesitamos la humanidad del Señor. Y menciona 5 puntos que habíamos visto, creo que al principio de este capítulo. Y uno es invocar el nombre del Señor. 2 es inhalar su palabra a través de leer la palabra con oración. Y esto, dice el hermano, cómo me gustó cómo lo redactó él, porque invocar e inhalar la palabra debe ser en una vida corporativa, con los que de corazón puro invocan al Señor. Luego habla de ejercitar nuestro espíritu, porque Dios no nos ha dado, mencionó otro versículo, espíritu de cobardía, sino tenemos un espíritu de cordura. Entonces debemos ejercitar nuestro espíritu. Y por último, debemos recordar que tenemos al Señor dentro de nosotros y habla, el Señor esté con tu espíritu. Así que esto me gustó tanto porque al practicar estas 5 cosas, pues nuestra humanidad es reemplazada con la humanidad del Señor. Y dice aquí, ya no vamos a ser como las medusas que no tienen columna vertebral y son llevadas por la corriente. Ellas no tienen voluntad, sino simplemente se dejan llevar porque no tienen fuerza para resistir la corriente. Y mientras no tengamos la humanidad del Señor, así somos tan vulnerables ante los ataques de Satanás. Pero al disfrutar de su humanidad, el Señor nos recubre con esta madera de acacia, permitiendo así que seamos fuertes, no por nuestros propios medios, sino la humanidad del Señor en nosotros es la fuerte. Y es lo que nuestros jóvenes deben ser, la humanidad del Señor debe ser añadida en nuestros jóvenes, porque habla aquí de un antídoto. Bueno, ¿cuál es el antídoto para esta era maligna? La humanidad del Señor. Si nuestros jóvenes, nuestros niños son cuidados y edificados con tal humanidad, van a ser hermanos y hermanas fuertes que van a poder, no por ellos, sino que la humanidad del Señor en ellos vence estas cuestiones tan malignas
y tan preocupantes que existen hoy entre los jóvenes y aún entre los mismos adultos se dan estas cosas. Entonces, pues que el Señor nos lleve a eso, ¿verdad? Que primero nosotros disfrutemos de tal humanidad y que nuestros niños y jóvenes sean también recubiertos con esta madera de acacia, que ellos sean fuertes y no sean llevados por ningún pensamiento, ¿verdad? Ningún pensamiento que los lleve a hacer algo en contra del Señor. Amén. Ana Paula, hermano Mario, Isaí, ¿quisieran comentar algo? Creo que no. Muy bien, entonces comentemos un poco más, solo para ir terminando ya, para cubrir el tiempo. ¿Qué lección está bien interesante y bien aleccionadora? Primero, el segundo resultado de esta, dice aquí, de que la juventud, miren, sean adoctrinadas, porque es que ese es un asunto que sucede con la sociedad hoy, ¿verdad? Que de alguna manera reciben esta doctrina con las ideas diabólicas, es llegar a cometer el suicidio. Entonces, creo que, bueno, hoy no está Marvin y Carolina con nosotros, pero en el caso de Linda, que se ha relacionado con adolescentes, y pues yo tuve alguna relación con ellos, pero no llegué a tal punto. Pero sí recuerdo en algún momento que Linda me comentara sobre algunos adolescentes, alumnos o alumnas que, digamos, que más adelante lo menciona esto, ¿verdad? Que tienen es decir, su entorno tiene un problema, ¿verdad? O hay una situación difícil especialmente, y que el jovencito o la jovencita llega a considerar que la única solución para ese problema es quitarse la vida. Entonces, como decía hermano Jorge, probablemente en Guatemala, pues esto no es tan fuerte como Japón, por ejemplo, que mencionaba él, ¿verdad? Que hay un bosque que se conoce como el bosque de los suicidios, y eso es lo que hace ahí la gente, ir a matarse. Entonces, pero Guatemala, pues tendrá un porcentaje tal vez no tan alto como Japón, pero sí existe la posibilidad. Entonces, hemos tenido algunos casos cercanos, de repente, personas pues que en algún momento fueron jóvenes y que se hacían daño a sí mismos. Esta idea destructiva proviene de Satanás, ¿verdad? Y menciona el ejemplo de Job. Entonces, esto es un asunto que puede que suceda, ¿verdad? Que debemos entender nosotros y aprender que puede suceder y que debemos identificarlo, ¿verdad? Porque imagínense, hemos leído algunos casos que personas por deudas, miren, por ejemplo, aquí en Guatemala sí han habido ciertos suicidios a partir de la pandemia, y se ha suicidado, por ejemplo, empresarios, gente que ha tenido negocios, que póngale, se metieron a un préstamo para montar un negocio y luego la situación los obliga a cerrar el negocio. De todas maneras, el banco les está cobrando. Hay un caso ahorita de alguien en una de las aldeas que todavía está cubierta por agua. Imagínense, esas casas tienen casi 45 días que están bajo el agua, y al hombre le llega un recibo de luz, de energía eléctrica de 350 pesos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, toda esta gente, y hay gente de algunos lugares en el interior que perdieron todo y de todas maneras lo deben, porque estaban pagándole a una cierta entidad del gobierno por la parcela, por el terreno, por lo que tuvieron. Entonces, esas situaciones de deudas han orillado a adultos a buscar esa solución. La única solución que hay para salir del problema es morir, es matarse. Entonces,
es importante que aprendamos. Dice, ¿de dónde proviene ese pensamiento? No hay duda que proviene de Satanás, que ha adoctrinado a los jóvenes poniendo tales ideas en su mente. Contra esto, ¿cuál es la solución o cuál es el antídoto? Dice, todos debemos orar y estar firmes contra tal sutileza del enemigo. Todo lo que Satanás se propone es dañar la humanidad para que no sea útil al propósito de Dios. Y tal vez habrá que profundizar en algún momento en este asunto, pero digamos hay que considerar qué pasa con cuando uno que ha sido salvo se suicida. Entonces ahí hay una incógnita que pues vamos a tratar seguramente más adelante. Muy bien, entonces otro asunto que tocó ahí Linda, que repasaba, era el asunto del ataque de Satanás con el temor, especialmente cuando viajamos. Hay una galletita del hermano Ni que se llama Resistir al Diablo. Entonces el hermano Ni explica que el poder de Satanás se basa en la mentira y nos hace creer que tiene poder sobre las situaciones, sobre esto y sobre lo otro, para hacernos daño. Pero es cuando, por ejemplo, a alguien que miente, se le descubre en la mentira, todo lo que había inventado se destruye. Hace poco salió en las noticias una persona por allá por Cobán que resulta que decía que era doctor y ni siquiera era doctor. Entonces fue atrapado en la mentira, ¿verdad? Y también de la misma área, una señora que tenía un puesto en el gobierno tenía un título universitario falso, o sea que era mentira su título. Entonces, cuando los descubren en la mentira, todo se derrumba. Lo mismo pasa con Satanás. A Satanás se le resiste y se le dice que no le cree uno y todo poder queda destruido. Pero miren, por ejemplo, en cuanto al suicidio, fue Satanás que lo incitó a pensar en la muerte. Mátate, ya estuvo, y termina con este dolor. Pero dice aquí, pensar en los peligros que puedan ocurrir mientras uno viaja es un ataque de Satanás. Como dice aquí, debemos rechazar estos pensamientos en el momento que lleguen y no debemos permitirles que permanezcan en nosotros. Esa es la actitud. Es una actitud muy de nuestra voluntad, muy de nuestra mente. No espiritualicemos todo esto, porque aquí, cuando entremos al asunto de los trastornos mentales, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está hablando. Pero bien interesante es que esos pensamientos vienen, y claro, para resistir esos pensamientos hay 5 asuntos que están enumerados más abajo que nos pueden ayudar a poder resistir tales pensamientos, rechazarlos y especialmente no permitirles que permanezcan en nosotros, porque esto, dejar que esos pensamientos permanezcan en nosotros, traen lo que sigue a continuación, los trastornos mentales. Los trastornos mentales, dice, si verificamos con las naciones más jóvenes del presente, veremos que muchos de ellos no tienen una mente poderosa. Usualmente los más jóvenes tienen, pues, por su poca experiencia, pocos eventos en su vida con los que puedan comparar lo que están experimentando y tomar las mejores decisiones. Es más, están acumulando todas esas experiencias. Por tal situación, son inexpertos y tienden a ser imprudentes los jóvenes, ¿verdad? Pero muchos de nosotros adultos también tenemos ese asunto. Pero miren lo que pasa. La manera de pensar y los conceptos son totalmente infundados y enfermizos, ¿verdad? Hoy día, para nuestra generación, digo, yo tengo 43 años, es motivo de hasta burlas en internet de las generaciones más modernas que viven bajo la depresión, la ansiedad, me da ansiedad esto, y se hiperventilan por cualquier cosita, ¿verdad? Y ya se deprimieron, ¿verdad? Entonces, para nosotros es motivo de burla, pues, miren, nosotros, en mi caso, yo tenía una cuna que estaba pintada con pintura de plomo y yo la mordía, o sea, yo me tragaba ese plomo y pues no me morí, ¿verdad? En cambio ahora cualquier cosita, mire, lo que le pasó es que esto, las generaciones
Eso es parte del adoctrinamiento, porque no crean ustedes que el adoctrinamiento es que, vino Satanás y nos está adoctrinando. No, es el entorno, es la cultura, es el mundo. Y miren aún lo que estamos pasando nosotros ahora, ¿verdad? Esto de andar con esto y cosas por el estilo, de alguna manera cambia la mentalidad y nos hace más temerosos. Claro que hay que tener precauciones y demás cosas, pero una cosa es tener precauciones y otra es vivir bajo el miedo y el temor. Entonces, ahí viene el adoctrinamiento. El adoctrinamiento viene de la televisión, del cine, de todo lo que uno ve. Entonces, hay cosas y hay programas que manejan el pecado, por ejemplo, de una forma tan natural. Eso es un adoctrinamiento, porque la palabra enseña que el pecado es algo que hay que resistir, que no hay que ni siquiera tener contacto con ello. Pero esta programación, que ahora ya no es la televisión, sino es el internet, las plataformas de streaming, todo eso hacen que nosotros nos acostumbremos al pecado, a la maldad, a todas esas cosas. Ese es un adoctrinamiento. Oírlo, solo oírlo, ni siquiera verlo, ver que alguien miente, ver que alguien comete adulterio, ver que alguien hace esto y lo otro. Esa es parte del adoctrinamiento al que nosotros estamos sujetos hoy día. Es terrible, ¿verdad? Ahorita ya es tan normal ver relaciones inapropiadas en programas de televisión, aún infantiles. Y cuando les digo relaciones inapropiadas, no me refiero a relaciones entre hombre y mujer, ¿verdad? Sino de otra connotación, que tratan de bajarle a eso lo malo. Tratan de normalizarlo, de que uno lo acepte. ¿Acaso eso no es un adoctrinamiento? Ese es el adoctrinamiento. A ser tolerantes con todas las cosas malvadas y terribles. Entonces, avancemos un poco. Pero los trastornos mentales han sido así, ese adoctrinamiento. Ahora ya descubrieron que lo que tiene usted es ansiedad. ¿Verdad? Ahora lo que usted tiene es depresión. Y miren este asunto de los asuntos mentales. El corazón a veces es dañado por el trato de las personas, ¿verdad? Tratamos mal a alguien desde pequeño y eso puede causar un trastorno mental, de veras que sí, ¿verdad? Pero necesitamos ver que también nuestro corazón engañoso trae esas situaciones también a nuestra vida, a nuestra existencia. Y les digo, esta lección es muy humana, es muy de nuestra voluntad, y por eso explica el hermano, lo que tiene que hacer usted es salir de esa esfera. Si usted se mantiene en su mente, su corazón puede que esté tan dañado, haya recibido traumas en la infancia, le hayan tratado muy mal, que eso a usted le causa este problema, que le impide dejar fluir al Señor. Entonces, deje de estar en su mente, deje de estar pensando en esas cosas que le dijeron, que le hicieron hace tantos años, y avanzar para permitirle al Señor fluir de dentro de usted. Porque miren, hermanos, sin entrar ya dejando, hay más que quisiera decir de eso, pero avancemos en cuanto a la situación actual, porque ya se va a acabar la moneda. Entonces, miren, para esta situación lo que se necesita es la humanidad de Cristo fluyendo en los adultos, fluyendo en los jóvenes, la humanidad de Cristo siendo impregnada constantemente en nosotros, principalmente nosotros que estamos aquí para aprender a ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, pero porque ellos también necesitan esto. Si los jóvenes, dice el hermano ahí, están impregnados de la humanidad de Cristo, ellos van a ser la solución para esta gente, para esta era que está tan degradada. Y por eso pone los 5 puntos ahí. Vamos a ver, vamos a entrar así de lleno a esto por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero la forma de combatir todo tipo de degradación es a través de la humanidad de Cristo. ¿Pero qué significa eso? La humanidad de Cristo no es algo que tengo, aquí tengo la humanidad de Cristo, ¿eh? No es eso, ¿verdad? O usted diga, tengo la humanidad de Cristo. Tampoco es eso. La humanidad de Cristo es usted y yo, cada uno de nosotros, permitiéndole al Señor que fluya dentro de nosotros al tocarlo con nuestro espíritu. Tocarlo con nuestro espíritu no es una condición que se le ponga a usted. Antes así decíamos, sí, pero hágalo en el espíritu. No. Es la manera. La manera es cuando usted pone su mente en el Señor y en las cosas del Señor, está en el espíritu.
En Colosenses explica detalladamente cómo es esto. Poner la mira, eso es poner su mente, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque explica que nosotros realmente para el mundo estamos muertos. Más abajo dice que tenemos que hacer real que Dios está en nuestro espíritu. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando estamos en el espíritu. Y estas 5 cosas nos ayudan a mantenernos ahí. Nosotros por defecto, eso significa por default, ¿cómo decir? Eso es algo, nosotros, ¿cómo podemos explicar eso en español? Así, ¿cómo podemos explicar que nosotros por hechura, por nacimiento, nosotros nacemos y estamos en la mente, por ende en la carne? Pero mediante el ejercicio de poner la mente en las cosas del Señor, que eso es igual a estar en el Espíritu, Él puede fluir. Y de eso se trata. Por aquí mencionó algo el hermano. Quiero ver, porque al final, miren, de este párrafo dice, el fruto del Espíritu es la expresión de la humanidad de Jesús. ¿Y cuál es ese fruto? El amarnos, el amor, por ejemplo, ¿verdad? La benignidad, el dominio propio, todas estas cosas que son la manifestación del disfrute que hemos tenido, especialmente en lo personal, pero aquí habla mucho de lo corporativo también. Pero es el producto de eso. ¿Ya? No es el producto solo de que usted diga, sí, Señor, lo recibo, lo quiero recibir, o que le pongan las manos, o que usted solamente lo declare. No, no. Tiene que, la inversión es pagar ese precio, es tocar al Señor, orar en medio de nuestras labores diarias, durante todo el día, durante toda la semana. Entonces la humanidad del Señor se va a manifestar. Al final, habla de esto del camino apropiado y estos 5 puntos, ¿verdad? Que están acá, ¿verdad? Invocar al Señor. Inhalar las escrituras, mire, tener la vida del cuerpo, ejercitar nuestro espíritu y hacer real el hecho de que el Señor Jesús está en nuestro espíritu. Y esto último es un ejercicio clave, estar conscientes de que el Señor está en nuestro interior. Si usted y yo estamos conscientes de que Él está en nuestro interior, yo no digo una mala palabra. Por ejemplo, nosotros nos limitamos con ciertas personas y delante de ciertas personas no decimos esto, no decimos lo otro, porque ahí está tal persona. Pero nosotros no tenemos una conciencia completa y cabal o una apreciación completa y cabal de que tenemos a Dios adentro y de que lo llevamos a todas partes, de que oye lo que decimos, de que también oye lo que pensamos. Entonces esa conciencia no existe en nosotros. Si existiera, definitivamente seríamos otro tipo de personas, nos comportaríamos diferentes, pero no es por ofender esto ni por desanimar, sino que es una de las 5 cosas que necesitamos practicar para que la humanidad de Cristo se manifieste. Y eso nos va a hacer más fuertes y va a hacer que la degradación desaparezca, que es lo que la carga principal aquí, para poder contrarrestar este adoctrinamiento que el mundo ha hecho con nuestros jóvenes y con nosotros mismos, ¿verdad? El asunto de cómo vestirse, adoctrinamiento de Satanás, ¿verdad? El asunto de cómo manejar las relaciones hombre-mujer, producto de un adoctrinamiento de Satanás. ¿Cómo podemos corregir eso? Usted le dice a un joven, es que usted no tiene que tener novia. Al joven, ¿eh? ¿Y qué pasa? Se va de la iglesia. Le dice a la señorita, usted no tiene que tener novio. ¿Y qué pasa? Se ofenden y que nos metemos en su vida. Pero nos hemos equivocado. ¿Qué es lo que necesitamos para contrarrestar esta degradación? La humanidad de Jesús manifestada, no como un requisito, como un contenido. Es que en la billetera traigo la humanidad de Jesús. No, no, no. La humanidad de Jesús es ese Señor fluyendo constantemente desde nuestro interior. Así que qué maravillosa lección. Qué maravillosa lección la de este lunes, de esta semana. Definitivamente no es como vamos a recibir consejos de cómo ser buenos padres y dígale así, pégale así, sino que esto realmente es algo más profundo y es totalmente interno, es totalmente espiritual, que como es de Dios es estable. Porque es de Dios, es efectivo y duradero. Así que estoy muy contento por esta lección. No sé si algo más que quisiera alguien mencionar. Yo no. Sí, hermano.
Ah, ya no, dijo. Es de que he hecho, hoy voy. Amén. Vamos a continuar con así en orden los capítulos para ponerlo en el grupo. Pues sí, por el momento sí. Por el Ok. momento sí. Lo que pasa es que, espérenme, nada más.